Yo veo al gobierno desde hace un tiempo para acá, quedándose solo, buscando sus líneas más duras, y habla del acuerdo nacional, pero cada vez busca personas más radicales para las posiciones. Yo respeto mucho las libertades sindicales y que por supuesto está muy bien que vayan a paro. A mí lo que no me parece es que se haga paro con las horas de educación de los niños colombianos. Senadora Paloma Valencia, qué gusto que esté con nosotros en Alternativa. Hola, querido Hassan, qué gusto que estés de vuelta en tus debates. Me pongo muy contenta y qué bueno que estés desde ese gran medio Alternativa y qué gusto estar además con Ramón Jimeno. Me parece maravilloso este encuentro. Bueno, lo primero es que yo veo al gobierno desde hace un tiempo para acá, quedándose solo, buscando sus líneas más duras, y habla del acuerdo nacional, pero cada vez busca personas más radicales para las posiciones. Entonces eso, digamos, empieza a ser como muy ilusoria la idea de una gran conversación nacional. Lo segundo, el tema de Laura Sarabia no es un tema jurídico, porque evidentemente todo el mundo tiene presunción de inocencia. Es un tema de responsabilidad política. La responsabilidad política, en mi opinión, debiera ir más allá que la simple responsabilidad jurídica. Se refiere al buen nombre que tienen que tener las personas, y a la, digamos, sensación de tranquilidad que le da al país. Porque aquí no estamos hablando de la asesora personal del presidente, estamos hablando de una persona encargada de manejar una de los ministerios, aunque no tiene categoría de ministerio, sino de departamento administrativo, más importantes de Colombia, que es el Departamento de la Prosperidad Social, del cual dependen todos los programas sociales del Estado, y que, como lo decías, Hassan, es una de las billeteras más abultadas de la administración pública. Y que es lo que preocupa a la persona cuestionada por unos escándalos que no son sencillos. El primero, el de haber no solamente hecho el polígrafo sobre sus empleadas, sino haberles chuzado sus teléfonos, violando la privacidad y sin que mediara orden de un juez de la República. Pero además, que estaba todo vinculado al robo de un dinero en efectivo del que todavía no se sabe la procedencia ni el monto, porque es que hay que recordar que el monto quedó en entredicho. Laura Sarabia en la denuncia dijo que eran unos pocos dólares, pero la niñera, cuando fue preguntada, eran varios millones de pesos los que se habían perdido. ¿De dónde era la plata? ¿Cuánto era la plata? Pues todo eso quedó sin responder. Pero más allá de esto, este escándalo es tan grande que tiene un suicidio de por medio, el del coronel. Un coronel que termina suicidándose por un escándalo gigantesco causado en este tema de Laura Sarabia, y resulta que él queda muerto y Laura Sarabia ascendido. Hassan, dos cosas. La primera, yo creo que Ramón está tocando un tema muy importante. La izquierda tiene mucha gente formada y preparada. Uno no entiende por qué un presidente que le está yendo mal se la juega con unas figuras eh, con tan poquita experiencia en lo público, que llegan a aprender y que se van a demorar muchísimo aprendiendo, y mientras tanto le va a seguir yendo mal al presidente. Es que acuérdese que Cielo Lucinque, que llega a ser jefe de gabinete, pues viene del escándalo de las colas eternas para reclamar los subsidios. Unas colas que se deben a que decidieron concentrar, por un tema totalmente ideológico, el pago de los subsidios en el Banco Agrario. Banco Agrario que a su vez tuvo que empezar a subcontratar con todos los demás prestadores para entregar los subsidios. Si algo ya estaba solucionado en Colombia era cómo se entregaban los subsidios. La gente recibía los subsidios sin colas. Volvimos a antes del 2000, donde las colas para cualquier subsidio eran eternas. Y entonces, como premio a todo este escándalo, que yo creo que fue terrible en términos de resultados, la ponen jefe de gabinete. Y yo quiero recordarle a los colombianos que esto de que el presidente incumpla no es de ahora, cuando se fue Laura Sarabia. Durante el periodo de Laura Sarabia también incumplía. Y ahí salió la famosa entrevista de Laura Sarabia donde dice es que el presidente no madruga. Y entonces dando a entender que el presidente estaba cansado, que tenía que descansar y por eso no llegaba. Yo por eso he sido claro en que el presidente debe someterse a un examen, que despeje la duda sobre si se trata de adicciones, que despeje la duda para saber si son enfermedades, o que nos digan la verdad, y es que al presidente le da pereza ir a los eventos,
que prefiere no ponerse en la molestia de voltear tanto. Creo que el país sí merece saber eso y es lo básico que el país lo sepa. Bueno, lo primero es decir que yo respeto mucho las libertades sindicales y que por supuesto está muy bien que vayan a paro. A mí lo que no me parece es que se haga paro con las horas de educación de los niños colombianos. Que en el sector público están los niños que más necesitan la educación como motor de movilidad social. De manera que el paro, invito a que así sea, se debe hacer por fuera del horario escolar, es decir, en suspensión de clases. Que hay que recordar que durante la pandemia, mientras el sector público volvió a los pocos meses porque se detectó en el mundo entero el daño que ocasionaba esa virtualidad a los niños, no solamente por el bajo rendimiento escolar, la falta de nutrición, la violencia intrafamiliar, sino la depresión que causaban los niños no estar con sus amigos. El sector público estuvo por fuera de clases casi 2 años y eso es una cosa que tenemos que pensar como una enorme herida que le quedó a los niños del sector público. Mi proyecto de bono escolar es un proyecto que no me lo estoy inventando yo, Hassan. Lo tiene Chile y lo tienen muchos países del mundo, que consiste en que en el proyecto que nosotros presentamos, los niños en pobreza moderada, pobreza extrema y vulnerabilidad puedan ir a colegios privados pagados por el Estado. Yo creo que esto no es una pelea contra FECODE. Creo que FECODE pero también hay que reconocer, nosotros no estamos teniendo la calidad de la educación que se necesita. Y la transformación de toda la educación seguramente va a tomar un tiempo. Pero ¿cómo vamos a seguir desperdiciando talentos de niños que están ahí buscando oportunidades y no los encuentran? Y yo creo que estos sistemas de voucher escolar no deben entenderse como una amenaza al sector público, todo lo contrario. Fíjense que cuando se hizo Serpilo Paga, fueron unos pocos jóvenes los que fueron a universidades privadas y la educación pública siguió tal cual. Lo que sí fue muy importante fue el contacto que tuvieron los niños de escasos recursos, los jóvenes de escasos recursos, con los más ricos de Colombia. Por primera vez empezamos a pensar en una sociedad sin segregación en la educación. Por primera vez volvemos a pensar en una nación donde la gente se encuentra, donde usted puede tener amigos de otros estratos sociales. Es decir, ahí hay además del valor de la educación de calidad un tema de sociedad, del tipo de sociedad que nosotros queremos, de si queremos una sociedad integrada donde la gente se encuentra, pueda ser amiga, donde rompamos las brechas de ingreso que definen en muchos estadios dónde está usted y quiénes son sus amigos. Creo que esto tiene muchos beneficios y que FECODE no lo tiene que entender en contra de ellos porque no es en contra de ellos. No es que estemos diciendo vamos a cerrar la educación pública para concentrarnos solo en la privada. Estamos diciendo pueden convivir las dos y los niños de escasos recursos pueden aspirar también a estar en la educación privada. Porque es que lo que tiene que ser público en la educación no es el edificio, es el acceso a la educación. Yo creo que ese es un tema que vale la pena que los colombianos conversemos, porque no solamente estamos hablando de las oportunidades para los niños más pobres, sino que estamos hablando del tipo de sociedad que queremos. ¿Queremos una sociedad segregada o queremos una sociedad que se encuentre, que pueda ser amiga independientemente de los ingresos que tiene su familia? Es totalmente cierto, Hassan. Lo que pasa es que este gobierno llegó como con una idea de que en Colombia no había nada. Creo que se han creído el cuento de que realmente Colombia ha tenido unos pésimos gobernantes y que aquí como que nadie había querido hacer nada. Entonces todas sus propuestas arrancan de que no haya nada. Y como se encuentran con cosas, arrancan por destruir. En el tema de la salud, mire, lo que está diciendo Alejandro Gaviria lo hemos repetido muchas veces y es el sistema colombiano cuando ha tenido que revisar las facturas del Estado, que son casos muy específicos, los recobros del FOSIGA, usted recordará el gran escándalo que fue, y lo que hoy se llaman presupuestos máximos. Esto es, cuando un ciudadano no recibe un servicio por parte de la EPS, va a una tutela, gana la famosa tutela, le prestan el servicio, la EPS lo paga y entonces le cobra al Estado. Eso podrán ser más o menos 100.000 facturas. El Estado nunca ha podido revisar las 100.000 facturas. Termina diciendo le pago el 60%, le castigo 20%, le pago, ¿no? Hacen acuerdos globales porque nunca ha podido revisar las facturas, 100.000. El sistema colombiano en términos de facturas mueve 600 millones de facturas al año. Es decir, no van a ser capaces de revisar. Y no es verdad que el Estado pague a tiempo. Le voy a dar una cifra. Las EPS, estas 3 que están hablando de que se pueden quebrar, les tienen deuda. Deudas primero que quedaron del COVID, que no son de este gobierno, pero que vienen ahí y que hay que reconocer. El gobierno anterior
lo que hizo fue decir que había que recalcular la UPC, que es lo que se paga por cada colombiano, y que tenía que llegar más o menos a un 19%. La ministra Corcho dijo, no, eso no es así, ¿qué tal enriquecer las EPS? Rechazó la plata que se había dejado y que estaba lista para cubrir el sistema. Después vino que modificaron un poquito las cosas, pero no fue suficiente, porque había unas deudas acumuladas. Pero lo segundo, mire, en los presupuestos máximos, esto es otra vez lo que uno se gana por tutelas, hay unas deudas que pueden ser para alguna de esas EPS grandes, más o menos 1 billón de pesos. 60% vienen de antes del 2022, lo que les está diciendo la deuda del COVID, pero 30% vienen de este gobierno, que simplemente le hizo glosas a las cuentas y dijo ya no lo debo. Y tercero, ha venido ocurriendo en el país una cosa que se puede corregir muy fácilmente, está en el proyecto que yo radiqué para reforma a la salud estatutaria, y es que en las buenas EPS se concentran los pacientes enfermos y en las malas EPS se quedan los sanos. ¿Por qué? Porque si a usted le da una enfermedad de alto costo y usted está en una mala EPS que le niega los servicios o llega incluso a un hospital donde lo van a atender, le dicen no, ¿sabe qué? Pásese a esta EPS que es buena paga, que atiende a los pacientes, que le va a mandar los medicamentos, y entonces en estas 3 EPS están el grueso de los pacientes que tienen un alto costo en atención. Póngale enfermedad coronaria, diabetes, enfermedades como esa. ¿Qué pasa? EPS que tienen pacientes sanos, pues no se tienen que gastar la plata. Eso se soluciona muy fácilmente y es haciendo un equilibrio, pagando más por pacientes enfermos que por pacientes sanos, para que las EPS peleen por los pacientes enfermos, se queden con ellos y los atiendan. Yo creo que aquí tenemos que todos hacer una apuesta por defender el sistema de salud, que tiene mucho por mejorar, pero que son 30 años de trabajo, de gente que ha dedicado su vida a construirlo y que está dando buenos resultados. Colombia, si usted lo mira con los indicadores, a pesar de todos los problemas, con poquita plata, tiene un buen servicio. Hay mucho que mejorar, pero cuidemos lo que hemos hecho. Senadora Paloma Valencia, como siempre, un placer. Gracias. Muchísimas gracias, Hassan, a ti, a Ramón y a todos los que nos acompañaron.